Mañana haciendo una recorrida por portales y también por Twitter, es lo que hacemos los periodistas todos los días. Twitter es una gran herramienta de información si sabes depurar, diría Javier Milei. Y me crucé con un hilo de Nicolás Dobkin. Nicolás es economista, es politólogo, investigador de CONICET, entre otras cuestiones, es profesor universitario también. Y se hacía una gran pregunta, que yo no tengo respuesta, que Euge me la cuenta todos los días, que es, ¿esto es o no es una bicicleta financiera? Estamos viviendo el famoso... la bicicleta financiera y en algún momento se acaba y quedamos todos con, los mercados se dieron vuelta y no sabemos qué pasó. Bueno, Nicolás hizo un hilo bastante extenso en Twitter que valía la pena leerlo y quería ampliarlo con él. Nicolás, ¿qué tal? Ramón Indardi y Eugenia Mucio te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por ese hilo que era muy interesante. ¿Estamos o no estamos en una bicicleta financiera? Antes de responder eso ¿qué es la famosa bicicleta financiera? Bueno, es un término que a muchos no les gusta, el término de bicicleta financiera. Con muchos no les gusta hablar de fuga, por ejemplo. En general son los mismos los que no les gusta hablar de fuga que los que no les gusta hablar de bicicleta financiera. Casualidades. Es un mecanismo en realidad que en Argentina se inaugura con la dictadura militar. El caso estereotípico es el de Martínez de Oz, ¿no? Vean la película Plata Dulce, que lo explica muy bien. Básicamente consiste en que el Estado ofrezca algún título, algún bono, la letra, algún tipo de instrumento remunerado que pague una tasa de interés en pesos relativamente alta, sí, y que simultáneamente se prometa o sea creíble algún sendero de tipo de cambio estabilizado. O sea, el dólar relativamente quieto. En la dictadura lo tenía una tablita, o sea, era un mecanismo de devaluaciones preanunciadas. La famosa tablita de Martínez de Oz. La tablita de Martínez de Oz, se Sí. anunciaba y se sabía cuál va a ser la evolución del tipo de cambio, como si fuese una escalera, digamos, no una... Ahora tenemos un crawling de 2%, que sería una línea recta, una diagonal para arriba con una pendiente del 2%, con Martínez de Oz es una escalera, digamos, estaba fijo durante un tiempo, subía, saltaba y de vuelta. Pero bueno, es lo mismo, porque está dando la información de... Ahora... para mí el mecanismo de la bicicleta más claro para entender no es el de la dictadura, porque tenía esa tablita, sino el del gobierno de Macri, sobre todo el que rigió de forma más precisa entre julio y agosto del 2016, o sea, después de el acuerdo con los holdouts, sí, que es lo que habilita que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda y lo que habilita un ingreso masivo de capitales. Eso se da a partir del segundo semestre del gobierno de Macri. Hasta marzo del 18, que es el momento en el que el dólar empieza a subir, el momento en el que se quiebra el mecanismo. O sea, el mecanismo en la deuda Macri duró más o menos, 21 meses, más o menos, un poco menos de 2 años, ¿sí? De julio del 16 hasta marzo del 18, donde las reservas se duplicaron, por ejemplo, porque entraron muchísimos capitales. En ese momento el instrumento eran las LEBAC, que eran las letras del Banco Central, o sea, eran activos remunerados del Banco Central, y el dólar estuvo relativamente quieto durante todo ese periodo, alrededor de entre los 20 y 25 pesos, no tengo el número exacto, no me acuerdo, sí, pero estuvo relativamente quieto, con una inflación bastante, digamos, mucho menos que la actual, pero con relativa inflación. Hubo 41 puntos de inflación en 2016 y hubo cerca de 24 en 2017. O sea, la inflación acumulada de esos 20 meses está cerca del 80%, 70 y pico por ciento, o sea, es bastante la inflación acumulada. Con el dólar quieto, con lo cual fue un ciclo de fuerte apreciación cambiaria, y en ese momento, digo, es la bicicleta estereotípica porque no teníamos cepo, sí, no teníamos tipos de cambio múltiples, la entrada y la salida de capitales era libre. Entonces, en ese momento, esta bicicleta creo que es la más fácil de entender como la más estereotípica, porque vos podías entrar, traías tus dólares, vendías los dólares, con eso comprabas LEBAC, las LEBAC pagaban tasas de interés muy altas, las LEBAC aparte eran en pesos, y se renovaban todos los meses, sí, al mes se renovaban, no es que no tengamos un título que por varios años, al mes se renovaban, y entonces cuando se renovaban vos decías, bueno, ¿qué hago? El Estado me da los pesos, me devuelve los pesos con el interés de la LEBAC, ¿qué hago? Compro de vuelta LEBAC, o sea, renuevo LEBAC, o me voy al dólar. El mecanismo dependía de que todo el mundo vuelva a renovar, y en la medida en que entraba más gente, incluso podía darse que la tasa baje, porque si hay mucha gente que entra, el mecanismo es sólido y entonces sí, no hace falta pagar tanto premio. Sí. El problema es cuando empieza a desconfiarse del mecanismo, entonces las tasas tienen que ser cada vez más altas para retener.
cada vez tenés que pagar tasas más altas para retener esos capitales, y eventualmente cuando se empieza la desconfianza, sobre todo en el tipo de cambio, porque es importante que la bicicleta funcione con tipo de cambio estable, porque es la forma que vos te garantizás de que vos entrás con dólares, vendés los dólares, comprás el instrumento en pesos y después volvés a comprar los dólares y no perdiste con una devaluación. Claro. Si en el medio hay una devaluación, terminás perdiendo, porque los dólares que comprás, por ahí, digamos, si hay una devaluación muy grande, vos tuviste un interés alto en pesos, pero cuando querés recomprar los dólares esos pesos compran menos dólares, entonces ya no te sirve. Este mecanismo, el gobierno de Macri lo justificaba con la idea de los brotes verdes, la idea de que esto era un mecanismo de confianza del mercado, que llegaban inversiones, que esas inversiones iban a canalizarse eventualmente hacia la inversión productiva y que eso iba a generar mayor productividad y sobre todo mayor capacidad exportable. Y si genera mayor capacidad exportable, podríamos pensar que el mecanismo genera sus propios frutos. Sino, bueno, entran los dólares, la bicicleta financiera opera en un mercado financiero que canaliza ahorros hacia inversión productiva, después, en el futuro, cuando haya que pagar estas deudas, bueno, el Estado, el país generará los dólares a partir de las exportaciones, y generará nuevos dólares genuinos para poder pagarlos. En este caso no sería un Ponzi. La bicicleta, en lo cierto, lo que pasó es que fue un Ponzi al punto de que en abril del 2018 hubo que salir corriendo al Fondo Monetario para pedir 57.000 millones de dólares para poder sostener la salida de estos capitales, o sea, en el momento en el que se quiebra esta confianza, sostener la salida sin que colapse el tipo de cambio, justamente, sin que el dólar suba, y de hecho incluso el dólar subió un montón, en 2018 se duplicó, terminamos en 2018 con el dólar cerca de 40 pesos, que es el doble que lo que estaba a principios de año. La pregunta es si eso no es una bicicleta. Bueno, estamos en un contexto diferente, sobre todo porque tenemos cepo. Como hay cepo, no hay libre entrada y salida. Sí. Si bien lo cierto es que muchas de las condiciones de acceso al dólar libre, legal, CCL en el exterior, contrato con liqui en el exterior, o MEP internamente, son condiciones que se han relajado mucho. No quiere decir que sea totalmente libre el acceso, los bancos no pueden jugar, hay varias cosas que siguen rigiendo el cepo, pero en los hechos el dólar MEP está funcionando en gran medida como una especie de dólar libre legal, y entonces se puede jugar este juego de esa manera. ¿Cuál es la gran diferencia con la bicicleta del gobierno de Macri o con la bicicleta original de Martínez de Oz? Que es que en la medida en que hay cepo, las reservas no están en juego. De hecho, en el gobierno de Macri decíamos que se duplicaron las reservas durante estos 20 meses de vigencia de este mecanismo. Acá lo que llevamos, hubo un gran aumento de reservas durante el segundo trimestre del año, pero coincide con la cosecha gruesa, en un contexto recesivo, que es un contexto donde hay una caída fuerte de las importaciones, con lo cual gran parte de la explicación del aumento de reservas en el primer semestre de este año se explica por el canal comercial. ¿Sí? Argentina importó menos porque por recesión y exportó más porque hubo una muy buena cosecha, sobre todo en comparación con la sequía del año pasado. Pero en julio hubo una pequeña corrida cuando llegó el dólar blue a 1.500. Bueno, en este momento las reservas están, después de 4 meses de este mecanismo que está funcionando, están al mismo nivel que estaban en junio antes de esa corrida. Quiere decir, después de 4 meses, las reservas simplemente recuperaron una pequeña corrida que hubo en la segunda semana del mes de julio. Entonces, no estamos en una gran acumulación de reservas, de hecho no están entrando dólares, el mecanismo actual es un mecanismo más de residentes, y es un mecanismo que está más basado en los propios residentes, y obviamente la propia salida, cuando quieran salir, en la medida en que la entrada, ya hay cepo, la entrada no afecta a reservas, la salida tampoco. Quiero decir, si todos quisieran salir, subiría el dólar blue, en todo caso, subiría el contado con liqui, subirían los dólares financieros, pero no hay razón para que estén en riesgo las reservas, que justamente el cepo las blinda, salvo por este detalle, que es la salida que hizo Caputo luego de la corrida de julio, que fue algo en los términos de este proyecto exitosos. Es decir, el gobierno va a sostener, va a vender reservas para bancar el dólar MEP por el contado con liquidación. Entonces, eventualmente, si hubiera una corrida contra, en el sentido de que se pierde la confianza en la estabilidad del dólar blue en este caso, o el dólar contado con liquidación, y hay mayor afluentes a la demanda de dólares, bueno, el Caputo dijo que van a salir a defenderlo con las propias reservas, con lo cual el mecanismo, si bien no es estrictamente una bicicleta, justamente porque no hay entrada y salida, que son las condiciones necesarias, se parece bastante y en todo caso es
muy meritorio por parte de Caputo el haber podido armar un mecanismo de bicicleta y haber podido armar un mecanismo de confianza en la inversión en un activo, en un instrumento remunerado en pesos, que le baje presión al dólar y que genere este veranito financiero cambiario en un contexto de cepo. De vuelta, Nicolás, en la medida en que se parece bastante el mecanismo, es probable que se parezca bastante también cómo va a terminar. Nicolás, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. ¿Cómo te va? Bien, alguien quizás cercano al gobierno o que tenga más o menos las mismas ideas te puede decir quizás, bueno, pero la diferencia es que ahora tenés superávit para poder pagar esa deuda que no tenías quizás en otros gobiernos. ¿Qué puedes responder a eso? Bueno, eso ya me lo han dicho también. Y ahí hay un problema que es un problema general que excede a esto. El gobierno lo que tiene es superávit en pesos, el superávit que tiene es un superávit primario, es decir, no tiene en cuenta los intereses de la deuda. Si bien el superávit financiero que publica el gobierno, que es el que tiene en cuenta los intereses de la deuda, también da superávit, lo cierto es que no tienen en cuenta los intereses de estas letras que son las que están usando para este mecanismo. Claro, las capitalizables. Claro, por eso, no lo tienen en cuenta, lo cual es una especie de ingeniería contable, una ingeniería, una especie de artilugio contable. Pero más allá de eso, olvidémonos de ese punto. Incluso si hubiera efectivamente superávit financiero, si efectivamente todos los meses al gobierno le sobra plata en la caja y gasta menos de lo que recauda en impuestos, ¿está todo bien? El problema de ese planteo es que confunde la naturaleza del mecanismo y lo piensa como un mecanismo de financiamiento del Tesoro. Claro. Y esto es algo que está en la raíz del discurso de Caputo. En el primer discurso de Caputo, en esta gestión, porque el Caputo del gobierno Macri no hablaba, pero ahora que habla mucho y tutea mucho, lo primero que dice Caputo es el problema es el déficit fiscal, la madre de todo es el déficit fiscal, la deuda es hija del déficit. Y parte de esa base, ¿no? De que si el Estado se endeuda es porque el Estado gasta más de lo que gana. Y lo cierto es que estos mecanismos lo que demuestran es que no necesariamente la deuda es hija del déficit. Porque este mecanismo no es un mecanismo que tenga como fundamento el financiar al Tesoro, si bien en este caso lo que se está haciendo es justamente lo que se llama como rolear la deuda, o sea, se utilizan, el Tesoro se financia para pagar deuda vieja, lo cual hacen todos los gobiernos, quiere decir, no es algo, todos los gobiernos se endeudan todo el tiempo y administran su deuda, y entonces lo importante es el saldo de eso. Ahora, dicen el superávit hace que esto no sea un problema porque el Tesoro siempre tiene plata, como tiene superávit, para poder pagar estas deudas, con lo cual si el Tesoro puede pagar la deuda con recursos genuinos, no habría Ponzi, no habría un mecanismo de estafa piramidal detrás. El problema que tiene ese argumento es que confunde el problema de los pesos con el problema de los dólares. El mecanismo no es un mecanismo de financiamiento del Tesoro. El Tesoro se financia de muchas formas y cómo se financia el Tesoro es otro asunto, con sus problemas, con sus variables. Acá el tema son los dólares que tiene el país. Porque por más de que el Tesoro pueda pagar los intereses y tenga pesos para pagar los intereses y que esos pesos los saque de la recaudación en vez de sacarlos del endeudamiento de otra deuda o que los saque de la emisión monetaria, no importa. El Tesoro pone los pesos y tiene los pesos, perfecto. El problema no es ese. El problema es que si toda la gente que compra el LECAPS u otros instrumentos, ¿sí?, quisiera salir porque pierde confianza en ese instrumento, porque hay presiones devaluatorias, porque piensa que el dólar va a subir, porque hay una corrida cambiaria donde piensan que el dólar va a subir, entonces termina aumentando su demanda. Cuando el Tesoro pague este trimestre de las letras de capitalización y pague con pesos, esa gente va a querer ir a comprar dólares. Y cuando quiera comprar dólares, eso va a generar un aumento del dólar. Claro. Entonces, independientemente de cuál sea la fuente a partir de la cual el Tesoro pudo pagar ese interés en pesos, si lo pagó con emisión, si lo pagó con recaudación impositiva, o si hizo lo que hizo en su momento el gobierno de Macri en el 2019, que fue la supuesta el reperfilamiento, básicamente el defaulteo de deuda en pesos, o sea, decidir no pagar, independientemente de cómo sea. Bueno, lo cierto es que, y a menos que defaulten, si paguen como paguen, eso va al dólar. Digo, y acá tenemos un problema general, que es que en el fondo, si vos estás remunerando a este nivel, si la forma de conseguir que la gente no compre dólares es pagando a este nivel, tasas que ahora están en el 3,5% mensual, que en pesos es poco, porque es menos que la inflación, o parecido a la inflación, con lo cual la tasa de interés real termina siendo baja, nula o incluso negativa,
Lo cierto es que en dólares es muy alta porque el dólar está fijo, sobre todo el dólar financiero. Entonces, si estás remunerando el 3,5% en dólares, que te da una tasa del 40 y pico, 50% anualizada en dólares, que es una locura, ¿sí? Es una locura, en un contexto de fuerte apreciación cambiaria estimulado por esto, porque esto lo que hace es que no haya presiones sobre el dólar. Como no hay presiones sobre el dólar, al revés, la gente vende dólares para poder entrar en esto porque gana más que eso, y esa baja de venta de dólares hace que el dólar baje, con lo cual el rendimiento es mayor. Todo este mecanismo lo que genera es este veranito financiero. Entonces, ¿qué hace? Que los están festejando los funcionarios, y algunos de sus agoreros lo muestran como los grandes éxitos del gobierno. Y uno lo que quiere mostrar es que, bueno, esto ya ha pasado, estos veranitos ya han pasado, estos momentos de entrada de dólares y de calma cambiaria, incluso baja del dólar, e incluso puede pasar que haya cierta reactivación económica asociada a algunos sectores de esto, y esto puede pasar. Lo cierto es que si vos estás, para que entren dólares, para sostener el dólar, estás remunerando a este nivel con tasas tan altas, está generando una bola de nieve. En el momento en el que estás construyendo, más que una bola de nieve, estás construyendo un castillo de naipes, que en el momento en el que empiece a tambalear porque sea insostenible, se va a derrumbar, como ya ha sucedido. Y esto es independiente del resultado fiscal, que en todo caso refiere a cómo el Tesoro se consigue los pesos para pagar los intereses, pero no a cómo el país consigue los dólares para sostener la demanda que va a venir en el momento en el que las expectativas regulatorias aparezcan. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Gracias, que tengamos Por favor. Era Nicolás Dworkin, economista.